Entonces, yo voy a discutir con vosotros, es verdad lo que dice Marcos, en los últimos años, en nuestro grupo de investigación del hospital, fundamentalmente, aunque yo tengo un pequeño laboratorio en el CENIC que me permite, sobre todo, acceso a tecnología, a animalario. El Hospital de la Princesa está en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca, allí no hay animalario, no se hizo hace ya 100 años y entonces no hay posibilidad de hacerlo. Y trabajamos en comunicación intercelular, es decir, cómo las células del sistema inmune entablan diálogo, cómo se comunican, y una de las estructuras que hemos trabajado en los últimos años bastante es lo que se denomina sinapsis inmunológica. La sinapsis inmunológica es este tipo de estructura supramolecular en la interfase de linfocito T con la célula presentadora, célula dendrítica, macrófago, linfocito B, en el caso de respuesta secundaria. Y aquí los receptores se segregan y se agrupan con cierto orden para que la respuesta, sobre todo la inducción de la respuesta inmune, sea mucho más eficiente. Y aquí también suceden cosas muy curiosas que nos llamaron la atención y en las que os voy a empezar a hablar. Hace aproximadamente unos 6-7 años empezamos a ver de que llevamos años trabajando en la sinapsis, desde el 2002-2003 que publicamos los primeros artículos, pero vimos que había una nueva forma de comunicación a través de la sinapsis y que la sinapsis de alguna forma focaliza esa comunicación. Y esa comunicación tiene que ver con la transmisión, el paso, la transferencia de elementos, proteínas y elementos sobre todo génicos, microRNAs mensajeros, en unas pequeñas nanovesículas que son exosomas. Entonces, lo que voy a hablar hoy son cosas particulares o concretas de esa comunicación, de ese nuevo modo de comunicación. Es como los exosomas, me voy a remontar a los estudios iniciales, cuando empezamos, cómo los exosomas transfieren microRNAs y cambian el comportamiento genético, el comportamiento funcional de la otra célula. Y luego, sobre todo, algo que nos llamó especialmente la atención en el curso de esos experimentos es cómo hay mecanismos especiales de localización selectiva de esos microRNA y de esas proteínas en los exosomas. Es decir, no es algo al azar o algo que hay mecanismos selectivos por los cuales se dictan que unos componentes vayan a los exosomas y otros no, y por tanto se transfieran y otros se queden retenidos en la célula. Luego, en la segunda parte, hablaré de los componentes mitocondriales. Curiosamente, en el curso de estos estudios encontramos cómo había componentes mitocondriales, tanto proteínas como componentes genéticos, DNA mitocondrial en los exosomas, y cuál es la posible función que tiene en la otra célula, en la célula que lo recibe. Y finalmente, si tuviera tiempo, hay una parte más clínica. Todo este conocimiento de microRNA, de tecnología, pues obviamente lo hemos pasado. Todo esto se generó en el CENIC, toda esa tecnología, pero luego lo hemos pasado al hospital y tenemos una colaboración bastante enriquecedora de hace muchos años con los clínicos dermatólogos, sobre todo trabajamos mucho en psoriasis. De hecho, en nuestro laboratorio, parte de mi grupo trabaja en psoriasis, en mecanismos celulares, moleculares y en microRNAs, y también con los de digestivo, con servicio digestivo, reumatología, endocrinología, neumología. Y eso dio lugar a un proyecto, de la primera hornada de esos proyectos que ya nos salen del Instituto de Salud Carlos III, de los proyectos integrados de excelencia que nos dieron como para estudiar en diagnóstico biomarcadores, firmas de microRNA séricas que permitieran de alguna forma saber o predecir si se iba a responder o no se iba a responder a los tratamientos biológicos en estas enfermedades. Eso es básicamente lo que querría desarrollar. Todo esto surge de este tipo en el curso de nuestra investigación, haciendo microscopía electrónica de un linfocito T en contacto con una célula presentadora. Estas son dos células, una célula T leucémica que tiene un TCR transgénico y por tanto reconoce específicamente un péptido presentado por el MHC de esta célula, de una célula de linfoblastoide B. Nos llamó poderosamente la atención este posicionamiento. Estos son cuerpos multivesiculares de estos orgánulos y estos son mitocondrias, y a esto le voy a dedicar parte del trabajo. Los cuerpos multivesiculares, y voy a hacer la introducción de los exosomas y de los cuerpos multivesiculares,
son donde se generan los exosomas. Y los exosomas están formados por él. Los cuerpos multivesiculares son endosomas tardíos, que vienen por invaginación de la membrana y luego por acumulación de proteínas de tráfico celular, proteínas citosólicas y demás. Y aquí se forman estas invaginaciones de la membrana endosomal que forman estas nanovesículas, que se llaman vesículas intraluminares. Cuando estos cuerpos multivesiculares se fusionan con la membrana plasmática, se liberan estas vesículas, nanovesículas, y es lo que se denominan exosomas. Y estos exosomas tienen la propiedad de interaccionar o ser recibidos por células receptoras y a través de distintos mecanismos. Los captan a través de fusión, de fagocitosis o de endocitosis. Y bien, con los componentes activos que tienen en la membrana de las propias nanovesículas o bien con los componentes que liberan, modifican estas células, modifican la función. Es una forma de comunicación importante, y estas nanovesículas van cargadas de muchas moléculas bioactivas, llevan proteínas en su membrana, como son integrinas, como ha mencionado antes Marcos, moléculas de adhesión para asociarse o anclarse a estas células receptoras. También llevan tetraspaninas, son las proteínas que están más enriquecidas. Y también llevan componentes, muchas proteínas citosólicas, proteínas de tráfico, y también llevan, sobre todo, material genético. Y esto se describió en los años, a finales de la década pasada. En 2009, 2007, 2008 se publicaron varios artículos, pero uno de los artículos importantes es que tenían microRNA. Estaban muy enriquecidos en microRNA, que son estos RNA de 22 nucleótidos, que no codifican, pero que son reguladores. La función de estas nanovesículas son, de alguna forma, mensajeros de comunicación intercelular. Aparte de lo que os voy a contar de sinapsis inmunológica, que es la parte que hemos desarrollado en nuestro grupo, tienen también un papel, se ha visto en todos estos años, esto forma parte de una revisión nuestra de hace unos años, en neuroregeneración, comunicación entre las neuronas y la glía, en neuroregeneración. También en la inflamación, proceso inflamatorio de los vasos, en arteriosclerosis, la comunicación que se tiene entre el músculo liso y el endotelio. También en los procesos de tolerancia materno-fetal. Aquí también hay mucha transferencia de exosomas que son muy responsables en gran medida de la tolerancia. Y sobre todo también tiene una importancia en coagulación, en regeneración tisular y en adaptación del nicho hematopoyético a distintos tumores y a los progenitores mesenquimales. Es decir, tienen un papel bastante importante en lo que es biomedicina y biología. Aun cuando, y hay ahora, esto realmente empezó con muy pocos grupos, ahora ha habido una explosión en este área y realmente es muy llamativo. Todavía hay más esperanza que realidad, aunque ya hay tratamientos que se están de alguna forma implementando con exosomas, pero todavía hay mucho más esperanza que realidad este área. Entonces, la pregunta que nos hicimos nosotros fue muy sencilla. A través de la sinapsis, que es este dispositivo de comunicación intercelular, ¿realmente se transfieren exosomas de una célula a otra? ¿Y se transfieren de una dirección o es bidireccional? Y para ello, pues básicamente lo que dispusimos es de un linfocito T, de esta célula leucémica que tiene un TCR específico para un antígeno, de alguna forma la transfectamos establemente con un marcador de exosoma, de cuerpos multivesiculares y de exosomas, que es una de esas tetraspaninas. Tomamos ventaja de que en mi laboratorio durante muchos años hemos trabajado en tetraspaninas que cruzan 4 veces la membrana y son como comodines moleculares, forman microdominios donde se anclan otros receptores, sobre todo la integrina, de ahí vienen moléculas de adhesión. Bueno, pues tan pronto como el linfocito T se pone en contacto con la célula presentadora, todos los cuerpos multivesiculares se congregan polarizados en la zona de contacto. Aquí se observa con pero básicamente en la zona de contacto. Bueno, es una visualización, pero realmente hay transferencia de estos cuerpos multivesiculares, de estos exosomas de una célula a la otra. Y la respuesta es sí. Para ello marcamos con este marcador,
de tetraspaninas CD63 acoplada, conjugada a la proteína verde fluorescente, a GFP, y observamos que hay transferencia, pero solo del linfocito T, cuando está marcado con GFP, con CD63 GFP, a la célula B. O sea, en este caso a la célula presentadora de antígenos, no en la otra dirección. Eso nos llamó mucho la atención, porque primero no teníamos ningún tipo de idea preconcebida, pero segundo, pensábamos que iba a ser bidireccional. La otra cuestión es que pusimos todos los marcadores concretos, muchas proteínas que no eran exosomales, que no están en los cuerpos multivesiculares y no había transferencia. Luego parecía que solo aquellas proteínas que estaban en los exosomas se transferían a la otra célula. La forma de hacer esto es que se conjugan las células, se tienen un tiempo, al cabo se disocia, se hace sorting por citometría de flujo, se separan, se aíslan las células, los dos tipos de células y se analiza, ¿de acuerdo? Y lo que se observa es que hay transferencia del linfocito T a la célula presentadora. Aquí se observa una célula que ha capturado, esta es una célula presentadora aislada que ha capturado esa proteína verde fluorescente, esa tetraspanina, ese marcador exosomal del linfocito T a la célula. La otra cuestión es si se produce esto a través de la sinapsis, y la respuesta es sí. Sí, se produce solo en el contexto de sinapsis inmunológica. Para eso teníamos células presentadoras que no tienen el ligando para ese receptor antigénico. Es decir, provienen de una inmunodeficiencia con el síndrome del linfocito desnudo, que no tiene antígeno de histocompatibilidad de clase 2 y, por tanto, carece de ligando para el TCR, es decir, no tiene el antígeno de histocompatibilidad que presenta el péptido. Lo que observamos es que en este caso no hay presentación. Son estos de lo que se denominan BLS, de Bay Lymphocyte Syndrome. Básicamente no hay presentación, ¿de acuerdo? Por tanto, solo se está confinado y tiene que haber una sinapsis productiva. La otra observación interesante de este trabajo original este primer trabajo, fue que cuando estudiamos si había también transferencia de microRNAs. Tuvimos una observación curiosa, que en ese momento le dimos importancia, pero la paramos allí, ¿no? Y era que, curiosamente, cuando cogíamos todas las células presentadoras, los linfocitos T, y analizábamos el contenido en microRNAs en la célula, y lo que de alguna forma se segregaba o se empaquetaba dentro de los exosomas, era muy interesante porque no había una correspondencia. Y había microRNAs que se segregaban, se empaquetaban en exosomas y otros se quedaban retenidos en las células, con lo cual nos hablaba de que podía haber un mecanismo específico de sorting que lo vamos a tratar ahora después. Pero fue la primera evidencia, y además fue la primera evidencia que se publicó en este artículo. Este artículo se publicó en el 2011, ¿de acuerdo? Este es un artículo muy citado, posiblemente el artículo más citado de los... Fijaos que publicó en 2011 y lleva ya 600 citas, y va creciendo, porque fue el primero que decía estas cosas. Decía 2 o 3 cosas muy bien dichas y muy bien demostradas, sobre todo, pero era nuevo. Bueno, y eso es lo que le da un poco la categoría de que luego pues sea un clásico. De hecho, le ponen copitas en esas como copitas de, no sé, muy curioso, ¿vale? Yo no consulto mucho eso, pero vamos, me lo dice, de acuerdo, mi becario. Entonces, básicamente, lo que vemos es que esos microRNAs también se pasan. Lo que cogimos es ese mismo linfocito T que tiene la proteína verde fluorescente con el marcador exosomal, lo transfectamos con un microRNA. Ese microRNA no existe en ese linfocito T, es exógeno, y tampoco está en la célula presentadora. Y lo que vimos es que de la misma forma que se transfería la proteína exosomal, se transfería el microRNA. Es este microRNA. Mientras que un microRNA no exosomal, que no estaba en exosoma, que quedaba retenido en la célula, no se transfería. Y las células que adquirían más proteína exosomal adquirían más microRNA. Por tanto, a la vez que se transfiere el exosoma, se está transfiriendo las proteínas que contiene y también los microRNAs. Y luego la otra cuestión que también se estudia aquí es, como prueba de concepto, ¿este microRNA es funcional aquí? Y para eso dispusimos de un vector, reportero de la función. Este vector reportero de este microRNA, con la diana, es SOS4. Esto lo había identificado y publicado el grupo de Joan Massagué, del Sloan Kettering Center. Y le pedimos ese vector, nos lo pasó, y realmente, como es diana, una diana bien reconocida de este microRNA, cuando pasábamos este microRNA había una pequeña inhibición. La inhibición pequeña de un 20 o 30% es lo que de alguna forma corresponde a un solo microRNA, a una sola diana, ¿de acuerdo? No suele haber una inhibición mayor. Generalmente
cada diana tiene varios microRNA y varios microRNA actúan sobre esa misma diana. Por tanto, las células presentadoras adquieren proteínas exosomales y microRNAs durante la sinasis, y esto tiene lugar en el contexto del confinamiento. Todos los experimentos controles solubles, si se hace a través de se sueltan las vesículas, no. Todo esto demuestran, todos los experimentos apuntan a que esto tiene lugar en el contexto, en el confinamiento de la sinasis. En esa hendidura sináptica se pasan esas nanovesículas de una célula a otra y le están pasando información genética que modifica en el comportamiento de esta célula y su programación, su expresión génica. Como apuntaba antes, una de las cuestiones que nos llamó mucho la atención es por qué había un empaquetamiento, una localización selectiva de distintos componentes en los exosomas, mientras que otros quedaban retenidos en la célula. Entonces, la pregunta fue, ¿hay mecanismos específicos? Posiblemente, pero no se sabía nada, Y, sobre todo, mecanismos moleculares. Y, segundo, ¿qué hace que una proteína vaya a un exosoma o quede retenida? Son dos cuestiones, ¿no? Esto lo respondió Carolina, ha sido la tesis de Carolina, que la leyó a primero de este año, con ella Villarroya, Beltrí, dos artículos en esta revista, en Nature Communication, y lo voy a tratar de simplificar aquí. Básicamente, esta es la observación que encontramos, es decir, cuando comparamos, primero hicimos una prueba de concepto, es decir, cogemos linfocitos T de sangre periférica de un individuo, de un voluntario, donante, lo activamos y purificamos tanto de los no activados como de los activados sus exosomas y hacemos microarray de microRNA. Analizamos el perfil de microRNA que hay en las células y en los exosomas. Y de alguna forma corroboramos el estudio que habíamos visto antes con otras células, con células presentadoras, células dendríticas, células T y demás. Es que básicamente los componentes, cuando se agrupan los microRNA, se agrupan porque están en los exosomas, que son estos rojos, creo, versus los que están agrupados porque se retienen en la célula. Es decir, el cladograma nunca he sabido lo que significa cladograma, ¿de acuerdo? Pero a mí me suena muy bien. O sea, lo que nos dice es que no lo sé lo que significa, realmente lo sabrán la gente que trabaja en bioinformática y demás, pero a mí me suena bien, lo pusimos y toda la gente lo acepta, o sea que básicamente no dependen de la abundancia en la célula, sino de su localización preferencial en exosoma o en célula. Por tanto, aquí se infiere que debe haber algún reconocimiento específico de algo. Es decir, porque tú sí vas al exosoma, tú te excluyo. Tiene que haber algo, ¿no? Y entonces hicimos los alineamientos, lo que hacen los bioinformáticos. Cogieron todas las secuencias. En el CENI hay un grupo, entonces estaba incipiente, ahora ya está mucho más desarrollado, hacen cosas mucho más sofisticadas que cuando hicimos esto. Pero entonces básicamente compararon todas las secuencias. Y lo que observan es que en estos microRNAs que van a los exosomas hay esta secuencia preferencial, que es este tetranucleótido, tan sencillo como un tetranucleótido, GG-AG, y esta pequeña secuencia CC, preferencialmente, que hace que esto sea un motivo de reconocimiento o pensamos que era un motivo de reconocimiento para ir a exosomas. La demostración, vamos a mutarlo, vamos a convertir ese motivo estructural que está en los microRNA exosomales en uno que sea celular y viceversa. Y efectivamente, cuando un microRNA celular le cambiamos su motivo por este exosomal, la preferencia de este mutado es mucho mayor para irse a las vesículas extracelulares, a los exosomas, que a la célula. Es decir, que estamos cambiando la tendencia y la localización. Y al revés. De forma opuesta, si un microRNA exosomal lo mutamos y le convertimos, de paso también identificamos una serie de motivos que retenían a los microRNA en la célula. Lo mutamos por este celular, se pierde la localización en el exosoma y se queda retenido en la célula. Por tanto, parece que los microRNA, esos motivos estructurales, determinan el destino de esos microRNA. O sea, eso tan sencillo como un tetranucleótido, fundamentalmente, determina que vaya a un exosoma o se quede retenido en la célula. ¿Pero qué determina eso? ¿Qué mecanismo molecular? Entonces hicimos un experimento que yo creo que fue muy interesante, porque ninguno creíamos que podía salir. Es decir, y esos son experimentos que merece la pena hacer. Es decir, cogimos
2 microRNA, de hecho cogimos 2 microRNA exosomales, 2 microRNA celulares. Los biotinilamos e hicimos del lisado de esos somas, cogimos y precipitamos. Así se unían a algo. Y luego hicimos precipitación con trestavidina cefalosa. Purificamos e hicimos proteómica de lo que había allí. Había poca cosa, pero vamos, lo que había, si era específico o no. Y nos llama la atención de que salen una serie de proteínas que, curiosamente, solo salen con los microRNA exosomales, pero no con los celulares ni con todos los controles. Pusimos un equivalente en longitud, un poli-A, o simplemente las bolitas de extravidina cefarosa desnudas. ¿Y qué encontramos? Pues básicamente esta proteína, A2B1. Esta es una ribonucleoproteína heterogénea nuclear, fundamentalmente porque está en el núcleo, ¿de acuerdo?, aunque luego está en el citoplasma, y encontramos esta proteína y también la A1. Esto es lo que encontramos selectivamente. Lo curioso es que cuando miramos la bibliografía de la A2B1, encontramos que se había publicado un artículo 2 meses antes en un Journal Cell Biology donde decía que esa proteína era importante en el transporte de mensajeros en neurona, de hecho, mensajeros para la proteína básica de mielina, porque reconocía una secuencia que le llamaban la secuencia RTS, la señal de transporte de RNA, que tenía 21 nucleótidos. Pero, curiosamente, cuando miramos esa secuencia, encontramos nuestra secuencia, GGAG, el tetranucleótido, y CC, las dos secuencias que habíamos encontrado en microRNA exosomales específicamente. Entonces, claro, esto ya no es casualidad. Pensamos que realmente era así. ¿De acuerdo? Hicimos todos los experimentos pertinentes. Primero, A2B1 se une a los microRNA exosomales, pero no a los celulares. Efectivamente, es así. Esto es precipitación de A2B1 y luego seguido por PCR cuantitativa. ¿Y qué hacemos? Amplificamos solo los celulares, los exosomales, pero no los celulares, el 198, pero no el 17, que es celular. Cuando hacemos lo mismo por estos experimentos de movilidad, de cambio de movilidad, encontramos que solo con el exosomal, con el microRNA exosomal, se une esta proteína, pero no con el celular. Si mutamos esa secuencia, ese tetranucleótido, se pierde esa asociación. Por tanto, tenemos una serie de microRNA que se van a los exosomas, que tienen una secuencia que es reconocida por una serie de proteínas. Pero viene la segunda parte, esa proteína ubicua, A2B1, está en un núcleo. Se había descrito en determinados sitios del citoplasma, pero poquito, en el citosol, ¿de acuerdo? Malamente. Entonces, ¿cómo esta proteína, que está en todas partes, puede llevar esos microRNA a los exosomas? Entonces, la clave vino de este experimento. Es decir, precipitamos esa proteína y encontramos que la celular tiene una isoforma distinta, mucho más baja en peso molecular y movilidad relativa que la exosomal. La exosomal aproximadamente tiene 12 kilodaltons más. Empezamos a mirar qué modificaciones posttraduccionales serían responsables de esto y encontramos que posiblemente se habían hecho estudios in silico. Esta forma modificada, SUMO, que es una forma modificada de ubiquitina que no tiene nada que ver con degradación, sino con estabilidad de proteínas, posicionamiento en distintos sitios y demás, era responsable. SUMO, la forma de mayor peso molecular, la isoforma de mayor es la sumoilada, y si tenemos un inhibidor de sumoilación, se transforma la sumoilada en la no sumoilada, en la celular. Pero lo más interesante es que cuando bloqueamos la sumoilación con ese inhibidor, los microRNA no se van a los exosomas, se quedan retenidos en la célula. Es decir, y incluso la sumoilación determina la interacción. Es decir, la precipitación o la interacción de esta proteína con el microRNA exosomal viene inhibido. ¿De acuerdo? Por tanto, las conclusiones. Esta es la primera evidencia de que hay un sorting, evidencia molecular, con mecanismo incluido, de que hay un sorting específico, es decir, un sorting, un empaquetamiento o segregación específico de microRNA en los exosomas, y eso va determinado por la unión a esta proteína A2B1 y por una modificación posttraduccional que hace que esa proteína se localice específicamente en los exosomas y no esté en el núcleo o en otros compartimentos. Y esto básicamente es lo que determina que un microRNA vaya al exosoma o se quede en la célula. Esto fue la primera vez que se describía esto. Luego han salido, afortunadamente, y eso siempre congratula,
Luego han salido place que luego haya otros grupos que han determinado, por ejemplo, en hepatocitos, que vean esta misma proteína y una proteína de la familia y dos motivos estructurales. Eso ha salido en Cell Report hace poco. De hecho, lo revisé yo y me quedé muy contento de que viniera. Además, lo acepté gustosamente porque es una forma de que la ciencia va así como avanza, ¿no? Hay un grupo que describe algo, otro lo amplifica, lo extiende y lo ve que en otras células. Y luego también se ha visto en neuronas. Es decir, ya hay tres tipos celulares, leucocitos, neuronas y hepatocitos, donde estas proteínas, las de la familia, ADO-B1 en concreto, están todos ellos, y luego hay otras proteínas de la misma familia, de las proteínas estas de la heterogéneo nuclear heterogéneas proteínas de binding protein, RNA binding protein, que tienen que ver con esto. Esto nos lleva a otro punto importante. Este punto, sin embargo, nos pisaron. Siempre en investigación es curioso, porque está siempre ahí pendiente de hacer las cosas, y yo llevo ya 35, casi 40 años en esto de la investigación. Entonces, tú no sabes cuándo pisa el trabajo de los demás, pero sí sabes cuándo te lo pisan a ti, eso, y te sigue doliendo igual, ¿no? Entonces, nosotros habíamos pensado que submodulación lo queríamos hacer más genérico. Realmente submodulación era una marca para llevar a cualquier proteína al exosoma. Y lo estábamos haciendo con proteína verde fluorescente. Efectivamente era así. Bueno, pues me viene un artículo, afortunadamente, en la primera etapa, donde veían que una proteína de neuronas, alfa-sinucleína, la submodulación la lleva efectivamente a los exosomas, a las rutas secretoras. Con lo cual esto de alguna forma lo dejamos, porque ya conceptualmente estaba de hecho. Lo tenemos, todas las preparaciones, todo eso está demostrado, pero no pudimos publicarlo. Pero esto nos llevó un poco a estudiar las modificaciones post-traduccionales del tipo de las ubiquitinas. Esto es bastante enigmático todavía. Este es un mundo proceloso que no está todavía claro, ¿de acuerdo? Cómo las modificaciones, esas marcas, esas etiquetas que se le pone a las proteínas, sobre todo estas, te pueden llevar a degradación, a secreción, a estabilidad, a interacción con proteínas, con otras proteínas, etcétera. Y de hecho, la que más se ha estudiado es ubiquitina. Al final de todo, siempre hay un consenso que parece que está ahí aceptado, y es que ubiquitina determina que una proteína, cuando se le pone esa marca, vaya a la fusión con el lisosoma y a la degradación. Eso no es así. Depende del residuo, que es ubiquitine, o sea, la lisina, que es ubiquitina, el tipo de cadena y el tipo de proteína. Eso está muy bien definido con antígeno de histocompatibilidad de clase 2, que es justo lo contrario. Pero con el factor de crecimiento epidérmico sí que lo lleva a degradación. Es decir, en muchas proteínas lleva degradación, pero otras no. Por lo tanto, eso es enigmático. Y nosotros nos fijamos en sumo lo dejamos, ¿de acuerdo? Sumo ahora estamos estudiando en microRNAs, otro tipo de cosas, en más detalle, pero lo dejamos allí, ¿de acuerdo? Pero nos centramos en esta proteína. Esta es una proteína ISG15. ISG15 es una proteína que se induce cuando se estimula con interferón. Eso es el gen que más se estimula un montón de veces, miles de veces. Entonces es una proteína que forma parte de la respuesta inmune innata, que eso nos llamó mucho la atención. De la respuesta innata porque es muy interesante, como es algo que se induce rápidamente y que puede servir de alerta a la célula, y también la respuesta antiviral. Y se ha estudiado solo en el contexto de respuesta antiviral. Esto es de alguna forma el background de esta proteína. Es un gen que se induce durante la estimulación con interferón, pero también se induce muchísimo en una infección viral, en proceso de isquemia, de estrés oxidativo, de envejecimiento, y sobre todo es un mecanismo para bloquear lo que es la salida de los virus. Es un mecanismo de alerta para las células, de la respuesta antiviral. Y luego hay una serie de proteínas que sirven, que son dianas para la isegilación. No hay, lo mismo que en ubiquitina o en sumo, hay una serie de residuos de aminoácidos y de secuencias que determinan que son los motivos de reconocimiento de las ligasas, de la ubiquitin ligasa o de la ligasa aquino, ¿de acuerdo? Luego no se conoce. Entonces, existe la misma maquinaria específica, una serie de tres proteínas, la de activación, la de ligación, la convertasa, etcétera, que son E1, E2, E3, y luego hay una proteína que corta, una proteasa que corta, que se llama la desigilasa. Bueno, pues el primer experimento que hicimos fue muy sencillo, es decir, vamos a estudiar si tiene algo que ver esto con exosoma, o vamos a inducir con interferón una célula. Cogimos macrófagos, cogimos linfocitos T, le añadimos interferón, y al cabo del tiempo vemos que toda la producción de exosomas se ha inhibido.
Esto se determina fundamentalmente con una serie de marcadores de exosomas. Todos estos son marcadores exosomales. CD81, una tetraspanina, TSG, una proteína de tráfico, flotilina, etc. Todo esto está, ¿de acuerdo? CD63 también. Lo veis que decae. Con interferón decae. Esto es un gradiente de sacarosa y decae, ¿de acuerdo? Pero esto puede ser porque el interferón tenga muchos efectos. Es pleiotrópico, puede tener varios efectos. Entonces cogimos una célula, transfectamos todo las 3 isomerasas con el gen de ISG15, es decir, toda la maquinaria de isegilación. Y vamos a ver si la conjugación de alguna proteína en la célula tiene un efecto, es decir, todo el proceso de isegilación inducido tiene un efecto. Efectivamente, tiene un efecto. ¿Lo veis? Aquí todos los marcadores de isegilación en exosomas caen. En la célula no, en la célula se quedan retenidos, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero no hay exosomas. Y cuando hacemos un análisis de nanopartículas, con el nanotracking, que es básicamente un análisis de nanopartículas que se están produciendo, han decaído. Es decir, hay muy pocas nanovasículas, ¿sabes? Pero se producen muy poco. Esto puede ser debido a que ISG15 tiene ciertas propiedades como tal, que se induzca ISG15 a lo bestia, hay mucho, o bien porque es la conjugación. Para eso lo que hicimos es hacer un mutante donde ISG15 se produzca, pero no se puede conjugar a la proteína. Tiene 2 glicinas ISG15 que se une a la proteína y une esa unión que se conjuga con un enlace covalente, ¿de acuerdo? Que es el que rompe luego la desigilasa, la proteasa. Pues bien, cuando no se puede unir, ¿de acuerdo? Porque está mutada esas 2 glicinas por alanina, no hay problema, no hay ningún efecto en la producción de exosomas. Quiere decir que es la conjugación, no es la sobreexpresión. Esto además se estudia genéticamente. Tenemos ratones deficientes para ISG15 y tenemos ratones que expresan una forma inactiva de la proteasa. Es decir, aquí no hay isegilación, aquí hay mucha isegilación, porque aunque se produce la isegilación, no se corta. La isegilación es un proceso reversible, se está produciendo y se está cortando, se está produciendo y se está cortando, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces tenemos una falta de isegilación y una hiperisegilación. Y aquí tenemos el efecto opuesto. Cuando no hay isegilación, los exosomas se inducen muy bien. Cuando hay hiperisegilación, se bloquea completamente, ¿de acuerdo? Y esto se hace in vitro y in vivo. Estos son los ratones pinchados, inoculados con un inductor. Entonces es poli-A-I-C, un polinucleótido, que básicamente es un inductor como interferón y produce una gran cantidad de isegilación. Como veis, aquí en el wild type hay una serie de producción, pero aquí en el cow, como no hay isegilación, ¿vale?, se produce muchísima exosoma en el propio suero del ratón, mientras que cuando la proteasa está deficiente, no hay nada, se derrumba completamente la producción. Aquí habría una hiperisegilación, ¿de acuerdo? Por tanto, isegilación, inducción de isegilación bloquea exosomas. Si no hay isegilación, los exosomas están fuertes. ¿Cuál es el mecanismo? Pues el mecanismo fundamentalmente es que los cuerpos multivesiculares, de donde proceden los exosomas, van a una vía degradativa. Hay menos. Lo primero que vimos es qué ocurre con los cuerpos multivesiculares. Con un marcador de cuerpos multivesiculares en verde, básicamente desaparecen. Mientras que en el ratón, que no tiene isegilación, no pasa nada, ¿de acuerdo? Cuando se estudia por microscopía electrónica, en el ratón hay mucho más, en el ratón deficiente hay muchos más cuerpos multivesiculares que no lo tienen. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el mecanismo? Pues básicamente ahí tomamos también ventaja de estas proteínas. Teníamos ISG, cuando hicimos la desumoilada le hicimos ISG ubiquitinada, GFP ubiquitinada, proteína verde fluorescente ubiquitinada, sumoilada e isegilada. Bueno, pues cuando se isegila, básicamente se ve que se colocaliza con proteínas de marcadores de autofagia, es decir, de la ruta degradativa. Y lo que observamos es que las proteínas se vuelven insolubles y al final se degrada. La isegilación determina que esta proteína, estos son cinéticas de degradación, se está degradando y se bloquea por la fusión de los fagosomas con el lisosoma. Y esto se ve mucho mejor aquí. Los marcadores de cuerpos multivesiculares y de lisosomas se observa cómo están aquí, colocalizan, mientras que en ausencia o en mutación de ISG15 no están, ¿de acuerdo? Por lo cual se está proporcionando. Y si bloqueamos esa fusión,
bien con inhibidores específicos de la bomba de protones que impide la acidificación del lisosoma, rescatamos la producción de exosomas. Y lo mismo sucede aquí con componentes genéticos. Si bloqueamos autofagia, silenciando genéticamente a TG5 o simplemente con un bloqueante de la fusión del fagosoma o del cuerpo multivesicular con el lisosoma, bloqueamos esto, básicamente. Esto, además, no voy a abundar más en esto porque hay muchísimos más estudios donde qué proteínas del cuerpo multivesicular y del lisosoma son importantes. Y son importantes proteínas del Script Complex, por ejemplo, TSG101. TSG101 se isigila, decora los cuerpos multivesiculares y los destina, los lleva a un destino de fusión con el lisosoma, ¿de acuerdo? Esto es básicamente una de las proteínas que hemos identificado. Hay más proteínas. Tanto isigilación, de alguna manera por distintas vías, pero sobre todo por interferón, lleva a los cuerpos multivesiculares a la unión con lisosomas, con fagosomas y a su destrucción. ¿Qué sentido tiene esto? Pues tiene bastante sentido. Y durante el curso de un estrés, esto es de una revisión que nos han pedido y que ya se ha publicado hace un par de meses, ¿no? Básicamente, durante situaciones de estrés, por ejemplo, infección viral, que se puede, producción de interferón, grande producción de envejecimiento, isquemia, daño celular, se induce isigilación, ISG15. ISG15 puede tener varias funciones, pero todas ellas van a proteger a la célula, un sistema de protección. Una de ellas, decorar los cuerpos multivesiculares y llevarlos a la fusión con los lisosomas y a su degradación. Esa es una forma. ¿Por qué? Porque muchos de los virus utilizan los cuerpos multivesiculares para su ensamblaje y para la biogénesis viral y para luego salir como partículas virales y liberarse dentro de estos endosomas, de estos cuerpos multivesiculares. Por tanto, es una forma de atajar el daño aquí. Y hacemos que todo lo que se está produciendo, todo lo que ha venido de fuera, vaya hacia la vía de degradación. Es decir, bloqueamos la vía secretora y hacemos esto. Y esto también sirve para proteínas mal plegadas, para priones y demás, de modo que es un mecanismo general de protección. Y luego además se ha descrito que la isigilación, cuando se están sintetizando proteínas nuevas, por ejemplo, proteínas en una síntesis viral, toda la neosíntesis de proteínas de péptidos virales, se van ya poniendo la etiqueta de isigilación y todas ellas se llevan a la vía degradativa. Eso es otro mecanismo. Luego hay mecanismos, sin embargo, que quedan, incluso se potencian. Por ejemplo, mayor expresión de clase 1, para que se pueda presentar mejor a linfocitos T citotóxicos. Es decir, todos estos son los mecanismos. Y esta es la función fundamentalmente de isigilación. Es una especie de llave para cerrar la puerta cuando pueda haber peligro. Es decir, ha entrado algo que es una amenaza y esa amenaza tiene que ser erradicada. Y la mejor forma, cierro la puerta, paro la síntesis de proteínas, la bloqueo o aquella que se está produciendo, aquella que queda, que permanece, la desplazo hacia la vía degradativa y todos los componentes endosomales los llevo hacia la vía degradativa e impido que se vayan a la vía secretora y que se disemine el patógeno. Básicamente eso es lo que proponemos y creo que los datos que hay apuntan hacia eso. La última parte que quería hablar es de mecanismos de transferencia de mitocondrias. Esto es un área bastante en auge estos días, cómo no solo las células transfieren información genética entre unas, sino también hay transferencia horizontal de orgánulos, como son mitocondrias. Los mecanismos están en debate y no se conocen bien, pero lo que sí se sabe es que hay células que cuando sufren un estrés, un cierto grado de daño, llaman la atención de las células circundantes para que le pasen aquello que tiene deteriorado. Y es un cierto daño en la respiración de la mitocondria, la respiración mitocondrial. Y se pueden reponer con mitocondrias que le pasan. Los mecanismos que se han invocado, básicamente, y los que mejor se han caracterizado, es esta formación de nanotubos. Una serie de nanotubos muy largos que llevan filamentos de actina, llevan microtúbulos y que transfieren la mitocondria con estos raíles, con estas moléculas cargo. Y esto se ha estudiado con estas proteínas, MIRO1
o dineína, que son las proteínas que corren a través de los raíles de microtúbulos y van llevando los cargos que son las mitocondrias, ¿de acuerdo? Esto es lo que mejor está establecido. Luego también se ha invocado fusión celular entre células progenitoras, mesenquimales, células stem cell mesenquimales y células epiteliales que le transfieren y que puede transferirse por fusión permanente o fusión celular, fusión de los citoplasmas, pero no de los núcleos. Y finalmente esta otra vía de conesina, que está menos estudiada, ¿de acuerdo? Con la parte molecular aquí hay muchas más observaciones. Nosotros la pregunta fue también una pregunta ingenua, o sea, naif. Nosotros vemos aquí las mitocondrias y nosotros habíamos estudiado en este trabajo, que las mitocondrias son importantes, que se posicionen aquí en la sinapsis para mantener la arquitectura tisular, la arquitectura de esa estructura que es la sinapsis. O sea, todo eso le proporciona la energía, se lo está proporcionando las mitocondrias, que se localiza aquí en la zona periférica de la sinapsis. Y aparte de eso, modifican la activación de la célula. Pero la pregunta fue, ¿pasan las mitocondrias a través de la sinapsis? Y la respuesta es, después de hacer muchísimos experimentos, no pasan como orgánulos enteros a través de la sinapsis tal cual. Entonces modificamos la pregunta, ¿de acuerdo? Y realmente los exosomas que sabemos que pasan llevan componentes mitocondriales y realmente la sinapsis lo que proporciona es una plataforma para que los exosomas, portando componentes mitocondriales, pasen a través de la sinapsis. Y esa respuesta sí, esa es correcta.